das hat Sünde einst selig gemacht. Er ist derselbe heut. Er hat geladenen Frieden gebracht. Er tut dasselbe heut. Er ist noch heut. Ja, er ist noch heut. Wie er einst war. Wie er einst war.
Amados hermanos, amadas hermanas, de todo corazón os saludo a todos en el nombre precioso y valioso de nuestro Señor Jesucristo. También esta mañana para ese servicio, también los que os habéis conectado, os saludamos de todo corazón. Lo hemos acabado de escuchar. El Señor nos quiere tener por todo, por entero, y hemos venido para entregárnosle enteramente, dedicárnosle enteramente, recibiendo la bendición que Él nos ha preparado. Nos alegramos por estar reunidos internacionalmente, también hoy, también teniendo muchos hermanos que sirven en nuestro medio. Pienso de toda Europa, estamos aquí reunidos, también de la África, hermanos están aquí, también del Canadá. Nos alegramos también de los saludos que por la noche nos han alcanzado de Johannesburgo, de Toronto, de París, de Kinshasa, de Cuba, de la India, de Belarus. Leyendo esos saludos, estamos agradecidos al Señor por la convocación, por la vocación que le ha dado al hermano Frank, en la cual también recordamos el 2 de abril de 1962 y reconocemos que es la obra de Dios, el mensaje de Dios, que no estemos dispersos, sino que unánimes estemos reunidos aún para escuchar lo que el Señor también hoy nos ha de decir. Pero en este día el día tal especial, hermanas y hermanos, con regocijo podemos exclamar, nuestro Señor Jesucristo de hecho ha resucitado. Y a los suyos se ha dado a conocer al comienzo a las mujeres en la tumba y a sus discípulos, más de 500 hermanos después, y también en ese tiempo se nos manifestó, reveló a nosotros, somos sus testigos. Y nuestra esperanza la queremos poner exclusivamente en la gracia que en la manifestación de Jesucristo se nos ha concedido. Y queremos avanzar hoy también en la fe juntos con el Señor. Le pido al hermano Rus que cante con nosotros los coros y después el hermano Borg leerá palabra para introducción. Antes pongámonos de pie para entregarle la reunión, la asamblea al Señor. Amado Señor, Dios fiel y eterno, juntos, con gratitud, venimos a tu faz, agradeciéndote por lo que tú, para nosotros en la cruz del Gólgota, has consumado, hecho, habiendo derramado tu sangre, habiendo entregado tu cuerpo, habiendo hecho la plena salvación y redención por nosotros, no habiéndote quedado en la tumba, en el sepulcro, sino que tú has resucitado y tu resucitación es la garantía para nuestra resucitación. Te agradecemos por el triunfo, te agradecemos por la misericordia, te agradecemos por tener parte en lo que tú estás haciendo hoy, la certeza de ser el mismo tú, ser viviente en nuestro medio. Así también te entregamos esa reunión, esa asamblea, congregación en tu mano, pidiéndote que tú hables a través de tu palabra, obrando a través de tu espíritu. Te damos la gloria y la honra. Amén. Primero, cantemos la canción número 15. La canción número 15, Redimido estoy. Redimido estoy, bien puedo alabarlo, redimido por la sangre del Salvador, redimido por su misericordia eterna. Oh, que lo tengo tan bien con Jesús. Redimido, redimido, redimido por la sangre del Salvador. Redimido, redimido.
cómo me siento también o lo tengo también con Jesús. Redimido estoy, bienaventurado en Jesús. No encuentro palabras para eso. Qué amena su cercanía celestial, oh, qué tan grande su amor hacia mí. Sigo pensando siempre en mi Redentor, con impulso intrínseco y bienaventurado. Y mi corazón tan lleno de su amor rebosa mi boca en gloria y alabanza. Algún día le veré como rey. Su servicio ya me es regocijo aquí. Él oye mis súplicas sinceras. Él me fortalece, me afirma y me hace glorioso en la batalla. Amén, así es. Por segunda canción cantemos la canción número 9. Esa no la voy a traducir porque todos la conocemos. Das muss ich singen, Jesus zur Ehre. Ist mein Rühmen, einzig nur Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, nur du allein. O Herrlichkeit, seh ich den Himmel offen mir weit, Fluten der Liebe, Ströme der Gnade, rauschen herab den himmlischen Pfad. Das muss ich singen, Jesus zur Ehre. Ist mein Rühmen, einzig nur Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, nur du allein. Wachend und wartend blick ich empor, bis deine Seele
das muss ich singen, Jesus zur Ehr. Ist mein Rühmen, einzig nur Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, nur du allein. Das muss ich singen, Jesus zur Ehr. Ist mein Rühmen, einzig nur Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, nur du allein. Gracias y alabanzas sean al Señor. Tal como lo hemos cantado aquí, certeza bienaventurada, Jesús es mío. Y hoy, esta mañana, estamos aquí en este domingo de resurrección para agradecerle al Señor porque eso realmente es así, ha resucitado Él. Él, por último, ha vencido a la muerte. El sepulcro está vacío. Estando en Israel, en Jerusalén, nosotros hemos visitado la tumba, el sepulcro del Señor. Está vacío. El Señor verdaderamente, de hecho, ha resucitado. Nosotros también podemos dar testimonio de eso, de ello. Porque el Señor se nos ha revelado, manifestado, porque creemos que Él esta mañana se encuentra en nuestro medio, entre nosotros, está presente para bendecirnos, para fortalecernos en fe. Que lo logre el Señor, para que todos pudiéramos creer de tal manera, para que su presencia entre nosotros la pueda manifestar. Yo quiero, antes de que juntos oremos, quiero leer una palabra del Evangelio de San Juan, o de Juan, digo, el capítulo 20. 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, Él les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. También nosotros esta mañana nos podemos alegrar, podemos regocijarnos. No le vemos, pero está presente aquí porque Él lo ha prometido. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid Espíritu Santo. A quien quiera remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis,
les son retenidos. Thomas aber, Pero Tomás, uno de los 12, der auch den Namen llamado también Dídimo, war nicht bei ihnen, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesus gekommen war. Die anderen Jünger teilten, Los otros discípulos, pues, sie haben den Herrn le dijeron, le contaron al Señor hemos visto, erklärt, pero él les dijo, les declaró, wenn ich nicht das si no viere en sus manos la señal de los clavos und meine Finger y metiere mi mano o mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ich es. no creeré. 8 Tage später befand 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro diesmal y con ellos Tomás. da kam Jesus Y vino Jesús, verschlossenen Türen estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. darauf sagte zu Luego dijo a Tomás, reiche deine Finger her und pon siehe aquí meine tu Hände, dedo y mira mis manos, dann reiche deine Hand y her acerca tu und leg mano sie mir in y meine métala en mi costado, Seite. Sei nicht länger y no seas más incrédulo, werde gläubig. sino sé creyente. Da antwortete Entonces Tomás respondió mein Herr y le dijo, und Señor mío y Dios mío, gracias y honra. mein Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesus erwiderte ihm, Jesús le dijo, weil du mich gesehen porque me has visto, Tomás, creíste. selig sind, Bienaventurados welche nicht gesehen los que no vieron und doch y a pesar de ello kommen sind. creyeron o llegaron a ser creyentes. Gracias y honra. No le hemos visto, no estuvimos ahí. Aber der Herr hat Pero el Señor nos ha dado misericordia. Hemos venido a creer, creemos que Él vive, que Él esta mañana está en nuestro medio para bendecirnos, para ayudarnos, jede Not para cada necesidad que de alguna que otra manera que tenga alguien entre nosotros, para ayudarnos en ello. Lo creemos. Creemos que está aquí presente para ayudarnos, zu segnen para bendecir und seine Gegenwart zu y para manifestar su presencia. Wir sind Gott so sehr dankbar, Le estamos tan agradecidos a Dios dass wir nicht nur glauben, por no solamente creer que Él ha resucitado, habiendo vencido la muerte. am Grabe des Lazarus En el sepulcro de Lázaro le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. und auf Golgatha Y en el Gólgota Él lo ha probado. Después de su crucifixión, Él ha resucitado und ist vielen in der Stadt y se le ha aparecido a muchos en la ciudad. Así lo dice la Escritura. und auch seinen Jüngern. Y también a sus discípulos, no a todos, Aber hat sich, pero Él, a nosotros los que hoy, esta mañana, estamos reunidos aquí, Él se nos ha revelado, hermanas y hermanos. Esto de hecho se ha hecho, esto lo creemos y en eso confiamos y le damos la honra al Señor. Pongámonos de pie para juntos agradecerle. himmlischer Vater, Padre Celestial, wir danken dir von ganzem te agradecemos de todo corazón was auf Golgatha por lo que para nosotros se ha hecho, has hecho en el Gólgota. Lo último, a la muerte la has vencido y has resucitado gloriosamente. lebst Tú vives und du bist auch heute, y tú también hoy, esta mañana, estás presente um uns zu helfen, para ayudarnos
um uns zu segnen, para bendecirnos, dich zu offenbaren. para manifestarte. Wir danken dir, Te agradecemos dass wir glauben dürfen, por poder creer, wie die Schrift sagt. poder creer tal como dice la Escritura. Glauben, Creemos de todo corazón, bitten dich, rede pidiéndote, sigue hablando a través de tu palabra a nuestros corazones. Bendícenos, mach uns bereit. prepáranos. Dein Kommen ist sehr nah. Tu venida está muy cerca. Ayúdanos a mí, a todos nosotros. No nos miramos a nosotros mismos, sino que ponemos la mira en ti. Denn du bist durch den Geist Porque tú, a través del Espíritu, estás entre nosotros, en nuestro medio, para ayudarnos, zu retten, para salvar, zu heilen para sanar, und zu befreien. para librar. Tu es heute Morgen. Hazlo hoy, esta mañana. Offenbare deine Gegenwart. Manifiesta tu presencia, Señor. Danken dir, Te agradecemos por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Tomamos asiento. Brevemente leamos algunas citas de la Biblia. La primera de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, quizás solamente 5. Segunda Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, ¿o no reconocéis que Jesucristo está en vosotros? Leyendo este versículo, me invadió una profunda melancolía, a un pesar. Examinaos a vosotros mismos, comprobad con la palabra si estáis en la fe. Comprobad si Jesucristo está realmente en vosotros. Haced la prueba. Bueno, ¿cómo la debemos hacer? ¿Dónde está la vara con la que se puede medir? Se me ocurrieron más pensamientos. Pónganse a prueba a sí mismos, a vosotros mismos, para ver si han experimentado una verdadera conversión, si han experimentado un verdadero renacimiento del agua y del Espíritu. Pónganse a prueba para ver si han experimentado un bautismo espiritual bíblico. Se podría continuar con la lista. Poned a prueba en vosotros mismos si estáis bíblicamente en la fe, si el testimonio concuerda con la realidad. ¿Acaso como creyentes tenemos que demostrar la confirmación y legitimación divinas tal como las tenían nuestros hermanos y hermanas al principio? Poneos a prueba a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos para ver si Cristo mora entre nosotros. Pienso en la frase o la expresión del hermano Branham. Él hacía comparaciones, era un hombre de la naturaleza y un hombre al que le gustaba mucho usar ejemplos prácticos, ya fuera de la naturaleza, que eran los que más le gustaban. Pero hay algo que me ha llegado muy profundamente al corazón. Él dijo, si el espíritu de Beethoven estuviera en vosotros, haríais lo que Beethoven hizo. Dijo, si el espíritu de Shakespeare estuviera en vosotros, haríais lo que Shakespeare hizo. Enumeró algunos. Y luego dijo, si el espíritu de Cristo está en vosotros, entonces haréis lo que Cristo hizo.
porque entonces Cristo vive en vosotros. Y Pablo lo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Él pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Podemos decir, para gloria de Dios, que el hermano Branham, de hecho, como ningún otro, y no he conocido a nadie más que hasta el día de hoy se haya basado en la palabra del Evangelio de Juan, se haya apoyado en ella y la haya experimentado literalmente. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. Hasta el día de hoy no he conocido ni encontrado a ningún evangelista que haya tomado ese pasaje de la Biblia y lo haya cumplido en su vida y en su ministerio, excepto en el ministerio del hermano Branham. Pero bueno, eso ya quedó atrás y no podemos mirar siempre al pasado y dar gracias a Dios por ello. Estamos agradecidos a Dios por ello, es cierto, pero ahora se nos exige algo. Y hay una expresión maravillosa en alguna parte que dice que las cosas que Dios hace a través de un mensajero deben y serán hechas a través de la iglesia, de la congregación que está dispuesta a recibir el mensaje divino. Lo mismo, Dios da un ejemplo, un modelo. No para que nos regocijemos por ello nomás, aunque también eso, sino que para que tengamos un punto de referencia para reconocer lo que Dios quiere hacer a través de los muchos miembros del cuerpo. Seamos sinceros, si nos conformamos con lo que Dios ha hecho a través de un instrumento especial, todos nos quedamos cortados. Tenemos que experimentar lo que Dios también puede bendecirnos plenamente y Dios quiere bendecirnos. Y esta palabra que hemos leído aquí nos sirve a todos para examinarnos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probad vosotros mismos y reconoced si Jesucristo está en vosotros. No una doctrina o enseñanza, un conocimiento, sino que Jesucristo, el resucitado, el que dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Que ese Señor resucitado pueda morar en nosotros con todo su poder, con toda su autoridad, para que esta autoridad divina se manifieste a través de nuestro ministerio, para que no solo tengamos un mensaje divino, sino también poder divino. No solo reconociendo el tiempo en el que vivimos, sino también contar con que el Señor confirme su palabra a los que o en los que le creen. Pongaos a prueba. Tengo que enfrentarme a la prueba. Tenemos que enfrentarnos a la prueba. Pongaos a prueba para ver si realmente estáis en la fe. ¿Cómo podemos hacerlo o hacer la prueba? Existe, ahí hay el maravilloso mandato misionero que todos conocemos muy bien. A los que creen les seguirán estos milagros o señales y milagros. No corremos tras las cosas, ellas nos siguen a nosotros porque Dios está con nosotros para confirmar su palabra. A los que creen les seguirán estos milagros. Pongaos a prueba a vosotros mismos para ver si estáis en esa fe que ha sido entregada de una vez por todas a los santos. Una fe viva, una fe eficaz, una palabra viva, una palabra eficaz. Y os diré, tal como es, no estamos del todo satisfechos con nuestros servicios para Dios. Dios nos ha revelado su palabra, se nos ha revelado a sí mismo. Pero ahora
quiere revelarse con poder entre los que creen en Él. Si ahora alguien viene y pregunta, ¿crees que estoy salvado? O si otra persona pregunta, ¿estás convencido de que estoy bautizado en el Espíritu? Sí, ¿quién debe saberlo? ¿Otra persona o tú personalmente? Si aún preguntamos, es porque nosotros mismos no tenemos certeza. Pero solo nosotros podemos tener certeza de hasta qué punto hemos experimentado a Dios. Otro no puede tenerla. Por eso esa seria palabra. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Pongaos a prueba. Lo hemos oído en la introducción de 1 Juan 3. El que ha nacido de Dios, todo lo que ahí se dice, entonces todo se ha renovado. Lo viejo ha pasado, una nueva vida, una nueva forma de pensar, un nuevo camino, el camino con Dios. Todo se ha renovado. No hay mezcla, sino que todo se ha vuelto nuevo. Sabéis que hemos enviado nuestro manuscrito del libro El cristianismo tradicional. Si no me equivoco, a 11 editoriales la hemos enviado y las 11 lo han rechazado. Pero la última editorial, una de las más conocidas del país, Brockhaus, muy conocida, todos nuestros diccionarios, etc., y luego nos dicen cortésmente, sus argumentos están tan bien fundamentados bíblicamente y son tan convincentes que no se puede decir nada en contra. Pero echamos de menos con vosotros la reconciliación con todas las demás comunidades de carácter cristiano. Sí, ¿dónde queda la reconciliación? Deben reconciliarse la luz y la oscuridad. Deben reconciliarse lo falso y lo verdadero. Reconciliaos con Dios. No hay otra manera. Dios nos ha dado la luz, pero luego separó la luz de las tinieblas. Esa no es nuestra decisión, esa es la decisión de Dios. Ahora, personas de la más alta autoridad nos confirman que todo lo que está escrito es bíblicamente correcto. Pero falta el espíritu ecuménico, falta el espíritu del Concilio Vaticano II. Sí, pero donde están esos espíritus no está el espíritu de Dios, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y si Él es luz, como algunos hermanos citan la palabra del profeta Zacarías, habrá luz al atardecer. Si Dios ha dado la luz, como acabo de decir, entonces no debe ponerse bajo el celibín, sino en el candelero, para que todos los que entren sean iluminados por la luz divina. Nuestro hermano lo ha leído en Isaías 60. Levántate y sé luz, porque ha llegado tu luz. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos en todos los lugares que se arrepienten y se sometan a la palabra de Dios y acepten la corrección, que se arrepientan. Esas no son nuestras decisiones. No vivimos en los días de Moody o Sankey o Finney o muchos otros, hasta Wigglesworth y algunos más. Vivimos en los últimos días y Dios ha dispuesto que la luz, como está escrito en Proverbios 4, llegue a su máximo esplendor. Y ahora que podemos ver y experimentar esta luz plena y final, caminemos en ella. Y también ahí podemos ponernos a prueba para ver si estamos al día en el reino de Dios o si nos hemos quedado estancados en ciertas cosas sin avanzar con el Señor y comprender plenamente el tiempo y la hora en que vivimos y ponernos completamente por entero del lado de Dios y aceptar todo lo que Él ha preparado.
Hoy leí brevemente la acusación de nuestro Señor en Lucas 19, versículo 41. En aquel entonces reprendió a los que no creían y les dijo que no habían reconocido la visita que en gracia había venido sobre ellos. Lucas 19, versículo 41. Cuando se acercó y vio la ciudad, lloró por ella. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él obró, predicó y se entristeció profundamente porque a pesar de toda la actividad religiosa, los ojos no veían y los corazones no recibían, como había dicho el profeta Isaías, con ojos que ven, no ven, y con oídos que oyen, no oyen, porque Dios les ha dado un corazón obstinado, endurecido. El Señor vio a esas personas que deberían haber conocido la palabra del Salmo. No endurezcáis vuestros corazones hoy. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pero endurecieron sus corazones cuando oyeron su voz. Es muy importante que nos conmovamos y nos demos cuenta de la gravedad del momento, del tiempo, hasta el punto de no poder más. Que toda indiferencia cese y que realmente nos demos cuenta de que el momento es más grave que nunca y que también ha avanzado. De modo que podemos esperar que los últimos acontecimientos se produzcan en un futuro muy próximo. Aquí, después de haber llorado por la ciudad, el Señor dice en el versículo 42, ojalá también tú reconocieras en ese día lo que sirve para tu paz. Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. ¡Qué tragedia el Señor entre su pueblo! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Si hubieras reconocido en ese día tuyo, sí, este es nuestro día. Lo cantamos en el coro, este es el día. Un día especial, todavía el día de la gracia, el día de la salvación. Pero sin embargo, un momento, un periodo especial en ese día de gracia, en el día de la salvación, en el que ahora podemos vivir, en el que Dios hace cosas especiales. Luego continúa diciendo, anunciando el juicio en el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán un muro contra ti y te rodearán y te acosarán por todos lados. Te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiempo de tu visita misericordiosa. Por castigo, dice en alemán. Amados, como dice nuestro hermano, hay una gran diferencia entre que vaya o venga un evangelista cualquiera y no predique el evangelio, sino que quiera lograr algo con su carisma. Y hay enfermos por todas partes. ¿Y quién no quiere curarse? Es muy raro encontrar a una persona así. Solo cuando los predicadores logran realmente decirle a esa pobre persona, Dios te ama y por eso te ha dado la enfermedad, porque te ama tanto. Si la gente cree eso, puede suceder que aunque sea de mala gana, se sometan a la fe, aunque sea una falta de fe, a la incredulidad de que Dios lo ha hecho, les ha hecho enfermos. Dios no castiga con el pecado, Dios no castiga con enfermedad. Ambas cosas son el resultado de la maldición. No habría habido ni pecado, ni enfermedad, ni muerte.
El Señor lo ha tomado todo sobre sí mismo, pero ¿quién no quiere sanarse? Pregúntale a un ciego, a uno que tiene cáncer, lo que sea. Todo el mundo quiere estar sano, ¿verdad? Todos quieren sentirse mejor. Aquí se le dice a la gente, como castigo por no haber reconocido el tiempo de tu visita misericordiosa. Cuando Dios habla y actúa, debemos prestar atención, debemos escuchar. Si no lo hacemos, y eso también hay que decirlo claramente, el Señor nos dejará ir, nos dejará seguir nuestro propio camino. Pero solo si estamos de acuerdo con Él, alcanzaremos la meta. Y solo podemos estar de acuerdo con Él si creemos en toda la palabra, incluidas las promesas para nuestros días, y esperamos a que se cumplan. Fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y dijo, tú no has reconocido lo que sirve para tu paz, ni has comprendido tus días o tu tiempo. Y por eso dijo, llegarán días sobre ti en que los enemigos harán lo suyo. Amados, incluso después del rapto se cumplirá que vendrá un tiempo terrible de tribulación, un tiempo en el que se derramarán las copas de la ira de Dios, un tiempo en el que los hombres clamarán, rocas, caed sobre nosotros y cubridnos de la ira de aquel que está sentado en el trono, de la ira del Cordero. Un tiempo de gran tribulación vendrá sobre todos los que no han reconocido el día misericordioso de la visita de Dios. Podemos ser creyentes, podemos ser propiedad del Señor. Y sin embargo, a menos que Dios nos conceda su gracia, no reconoceremos lo que realmente significa ser hijos de Dios, que tenemos el privilegio de vivir en estos días. Perdón. Permítanme también mencionar este punto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si habéis reconocido los signos, las señales de los tiempos. Examinaos a vosotros mismos si veis, reconocéis, creéis y experimentáis las pruebas, las promesas para esos días. Examinaos a vosotros mismos si habéis reconocido la parte profética de la historia de la salvación que ahora se está desarrollando. Examinaos a vosotros mismos para ver si habéis comprendido que ese es el tiempo de la restauración de todas las cosas, según la palabra que todos conocemos, del capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 19 a 21. Aquí se nos dice, arrepentíos pues y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, que os fue designado como el ungido. Primero el tiempo de refrigerio y luego el regreso de Jesucristo. Primero la llamada y la preparación de la novia y luego la venida del novio. Primero el cumplimiento y el sellamiento con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención corporal y luego nuestra redención corporal. Debemos considerar el orden divino, someternos a Él y pedir al Señor que todas las cosas sigan su curso según el orden divino. ¿Es eso lo que queréis todos vosotros también? Queremos que Dios actúe según el orden que ha dado en la palabra, que todo suceda. Aquí lo dice en el versículo 21.
Es necesario, sin embargo, que el cielo reciba a este, es decir, a Jesús, hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde los tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. ¿Qué nos dice este pasaje de las Escrituras? Jesús espera en el cielo hasta que el tiempo del refrigerio, hasta el tiempo de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Todo debe ser ordenado divinamente. Y como ya hemos dicho muchas veces, Elías volvió a levantar el altar del Señor que había sido derribado. Aquí los sacerdotes de Baal, allá los sacerdotes de Asera, y un hombre de Dios en medio de ellos, de todos ellos. Y el Señor le hizo saber: aún me quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No deseo ser profeta, no estoy destinado a ello, pero sí tengo un deseo. Deseo ver cumplida con mis propios ojos la palabra de los apóstoles y profetas. Tengo el deseo de que Dios cumpla su palabra, sus promesas. También tengo el deseo de vivir una experiencia del Carmel, en la que Dios tome la decisión, en la que Dios responda y la persona ya no tenga que adivinar qué es lo correcto y qué no, sino que sea Dios mismo quien lo confirme. Cada vez que he estado en Israel, en el monte del Carmelo, y he visto ahí la gran estatua del profeta Elías con la espada en la mano, me ha conmovido interiormente y me dije: Señor, tú puedes volver a hacer lo que hiciste en aquel entonces. Y no queremos decir aquí nada en absoluto sobre ninguna religión. Todas tienen su justificación de existencia, de lo contrario no existirían. Ni siquiera tenemos derecho a blasfemar contra Satanás. Podéis leerlo en el profeta Zacarías. Ahí dijo el hombre de Dios: que el Señor te reprenda. No tenemos derecho a burlarnos de nada, de ninguna cosa. Claro que no. Nuestro hermano ha mencionado eso, que todos los sanículos llevan esa cosa en la cabeza. Y por supuesto el Papa también lleva esa cosa elevada sobre la cabeza. No podemos hacer nada por el hecho de que él tenga que desempeñar ese papel. Él mismo tampoco puede hacer nada al respecto. Se le ha asignado ese papel y tiene que desempeñarlo. Así como Dios nos ha puesto y colocado en nuestra posición, todo lo demás, todos los reyes, todo lo que pertenece al transcurso del fin de los tiempos debe encontrar su lugar. Y si se quiere así, podemos decirlo sin problema. Lamentamos que también se tengan que desempeñar esos roles y que también ellos formen parte del transcurso del fin de los tiempos. Y si está escrito en Apocalipsis 13:8, está escrito que seducirá a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra, a todos excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, sacrificado. Entonces tiene que hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Pero una cosa es segura: los elegidos no pueden ser seducidos por el error, porque los elegidos han sido destinados por Dios desde antes de la fundación del mundo a ser transformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Han sido redimidos por la sangre del Cordero, han renacido a una esperanza viva y llevan en sí mismos la vida y la esencia de Jesucristo. Y como lo hemos oído, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. No sé si han prestado mucha atención al versículo de 1 Juan 3.
Porque en el versículo 10:1, Juan 3, versículo 10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podéis leer lo que hay antes y lo que hay después. Aquí se nos habla de dos hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tiene hijos el diablo, tiene hijos el diablo. Aquí se nos habla de dos hijos. Lo leo de nuevo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se distinguen. Podéis leer en Mateo 13 la conocida parábola de nuestro Señor. Se habla de dos tipos de semillas. Y sabemos que hay dos tipos de semillas. Pero la semilla divina permanece en los hijos de Dios. También hemos leído eso. En Mateo capítulo 13, versículo 39. Espero encontrarlo en este momento. Mateo 13, versículo... Sí, tal vez ya, el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña, en cambio, son los hijos del maligno. Dos semillas diferentes. Y Dios inmediatamente después de la caída, porque se trataba de la semilla del serpiente que vino a través de Caín en lo natural, pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de ella. Él te herirá en el talón, pero tú le herirás en la cabeza o le aplastarás la cabeza. Dos semillas diferentes. Y si lo trasladamos al Nuevo Testamento, se dice de Judas que era hijo del diablo o del maligno, según la traducción que sea. Satanás se había apoderado de Judas y por eso la traición y todo lo demás. Aquí lo tenemos, dos semillas diferentes. Los hijos de Dios no tienen nada en común con los hijos de ese mundo. Es como la luz y las tinieblas, simplemente separadas de Dios. Quiero decir, divorciados. Dios ha hecho la separación, no nosotros. Ahora leemos aquí, 1 Juan 3, en el versículo 11. Sí, quizás también el final del versículo 10, muy importante. Quizás incluso el final del versículo 9, porque ahí se habla de la semilla. 1 Juan 3, versículo 9 siguientes. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no comete pecado, porque su semilla permanece en él y no puede pecar. ¿Qué semilla permanece en él? La semilla es la palabra de Dios. En el hombre renacido permanece la semilla divina de la palabra de Dios. Y cuando la palabra ha sido sembrada en nosotros, hacemos lo que hizo María. Movemos todas estas palabras en nuestros corazones. Y como ya dijo David, guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Quien ha nacido de Dios, en él permanece la semilla o la simiente divina, y la simiente divina es la palabra de Dios. Así como nosotros, como hijos de Dios, somos semilla divina, la palabra es la semilla divina que recibimos en nosotros. Y cada semilla produce según su especie. Alabado sea el nombre del Señor. Y de Cristo se dice, cuando entregue su vida en expiación por la muerte, verá descendencia y vivirá largamente, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Podéis leerlo en Isaías 53, en los últimos versículos. Él era la simiente que vino a través de la mujer, ¿verdad?
Antes hablamos Dios el Señor ha hablado de la semilla desde un punto de vista terrenal. Perdonad esta observación, pero la semilla nunca viene de la mujer. La semilla siempre viene del hombre. María no tenía nada. Dios lo puso en ella. Él era Dios. El Verbo hecho carne. El Verbo se hizo carne. Ella era el recipiente. Ella no añadió nada. Dios lo hizo. El que nacerá de ti procederá del Espíritu Santo y será llamado Hijo del Altísimo. Simiente divina. Él, el primogénito. Nosotros, simiente divina, como los primogénitos. Sigo leyendo una vez más el versículo 10. En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Examinémonos también en esta palabra, en esas palabras, para ver si podemos presentarnos ante Dios. Cuando aquí dice, a cualquiera que no ama a su hermano, no he experimentado ya varias veces que la gente tiene la palabra amor en los labios, la tiene en los labios, pero no lleva el amor en el corazón. De hecho, una vez tuve que decirle a un hermano de quien sabía perfectamente que prefería no verme. Le dije, querido hermano, amado hermano, ahora me has abrazado. Déjame ver tu mano derecha para ver si puedo ver en ella la daga con la que quieres apuñalarme. Realmente existe un amor engañoso. Te quiero, te amo, entonces te rodea con tanta fuerza con el brazo y casi se siente que la puñalada penetra con mucha fuerza. Aquí se nos dice, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Examinémonos a nosotros mismos para ver cómo estamos. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué debe Dios ayudarnos aún? Venir a nuestro encuentro, darnos fuerza para que la situación en la congregación, en la asamblea, en la iglesia, sea realmente tal que ya no conozcamos a nadie según la carne, sino solo según el Espíritu, y que el Espíritu de Dios pueda actuar en nuestro medio, en nosotros, en nuestra vida, en la asamblea. Que tampoco nos quejemos unos contra otros, unos de otros, como está escrito en Santiago, porque el Señor está cerca y que practiquemos el amor de verdad, como nos dice la palabra de Dios. No por obligación. A las personas que se aman no hay que decírselo. Lo demuestran de hecho. Hermanos que se aman, no es necesario decirles, debes amar a tu hermano. El amor está ahí automáticamente porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si no está ahí, es porque no ha sido derramado por el Espíritu Santo. Eso también es muy importante. El amor no se tiene automáticamente. Debe ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando se ha producido este derramamiento del Espíritu Santo, entonces lo tenemos y lo llevamos en nuestros corazones. Ahora el versículo 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Debemos amarnos los unos a los otros, no de la manera de Caín. Sí, ¿cómo amaba Caín? No como Caín, que era hijo del diablo. Es una pena que aquí no diga hijo de Adán, pero dejamos la palabra de Dios tal como está. Se podría omitir la frase, sino no como Caín, que era hijo del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque todas sus obras eran malas, mientras que las obras de su hermano eran justas. Desde el principio era así. Los engendrados por el Espíritu nunca han odiado a los que viven en la carne.
sino al contrario. Os lo leo de Gálatas 4, donde todavía debería estar. En Gálatas capítulo 4 se nos dice claramente, y eso es 28 a 30. Gálatas 4, 28 a 30. Pero vosotros, amados hermanos, sois hijos de la promesa según Isaac. Pero como en aquel tiempo el hijo nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué se puede decir al respecto? Incluso hasta hoy, casi 2000 años después de que Pablo escribiera esto, la situación sigue siendo la misma que entonces. Lo leeré otra vez. Pero como en aquel tiempo el hijo nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. La palabra de Dios trasciende todos los tiempos. No se puede decir, entonces era válido, hoy no lo es. Entonces era cierta, hoy no lo es. Siempre es cierta. Lo que Dios ha dicho es válido para siempre. ¿Cuál era la diferencia entre Isaac e Ismael? Muy, muy simple. Ismael era un hijo engendrado de forma natural, sin promesa y sin lo que ello conllevaba. Pero Isaac era un hijo prometido. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió que le daría un hijo. Y Abraham creyó a Dios. Esperó exactamente 25 años y no se dejó desviar por la incredulidad, sino que se mantuvo firme en la promesa de Dios. Isaac, un hijo prometido, a través del cual se cumplió la promesa dada a Abraham. Aquí escribe Pablo, pero vosotros, queridos hermanos, sois hijos de la promesa según Isaac. Hemos creído las promesas de Dios para ese tiempo y las veremos cumplidas. No hemos sido engendrados según la carne. Eso también está escrito en el Evangelio de Juan, primer capítulo. A algunos les puede extrañar, pero aquí está escrito, de hecho. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hay hijos de Dios en la tierra, renacidos por el Espíritu Santo. Una generación divina, personas que participan en la naturaleza divina. Y, amados hermanos, creemos de todo corazón que lo que importa es que el hombre renazca a una esperanza viva. Y si alguien piensa que basta con creer lo que Dios ha prometido, solo será suficiente cuando creamos tal y como dice la Escritura. Debemos creer lo que dice la Biblia sobre el renacimiento. Debemos creer, experimentar lo que dice sobre el bautismo y en el Espíritu y todo. Debemos creer en el fin de los tiempos, no solo una cosa. No debe faltar ni omitirse ningún eslabón en toda la cadena. Creer como dice la Escritura. Dejarse perdonar por Dios y asimilarlo todo para que Dios nos ponga en condiciones de servirle. Ser bendecidos por Él y ser utilizados por Él. Resumamos. Poneos a prueba a vosotros mismos. ¿Acaso estáis en la fe? ¿Cómo está la condición de nuestra fe? Amados hermanos y hermanos, es nuestra fe ya como dice la Escritura. Fluyen, corren ríos de agua viva. Ha llegado ya el Espíritu de Dios
abrirse paso en nosotros. Se ha cumplido que las obras que hizo el Señor también las hacemos aquellos o hacen aquellos los que creen. Así lo ha dicho el Señor. Todavía hay promesas que se cumplirán. Y me atrevo a decir con fe, porque Dios lo ha prometido, sucederá. Y la iglesia será llevada a ese estado. Y si para ello se necesita una breve prueba y persecución, no importa. Dios sabrá cómo llevar a la iglesia al lugar donde quiere que esté, donde no haya más disputas ni nada, sino un solo corazón y una sola alma, bendecida por Dios y utilizada por Dios y puesta para bendición de otros. Hagamos hoy una prueba sincera con nosotros mismos y pidamos a Dios que nos ayude en ello. ¿Estamos sobre el fundamento bíblico de la fe? ¿Tenemos lo que Dios ha prometido a los creyentes, lo que han prometido a los que han llegado a ser creyentes? ¿Lo hemos experimentado ya? ¿Lo hemos recibido? ¿Se ha manifestado a través de nosotros? Examinémonos hoy ante la presencia de Dios, cómo nos vemos ante Él en el espejo de la palabra, y pidámosle que nos ayude a avanzar en la fe, a no resignar y diciendo, Señor, sí, aún me falta mucho. Con eso no le hacemos ningún favor a Él ni a nosotros mismos. Pensemos, por favor, en la noche y permítame leer solo un pasaje más de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Ayer leímos el capítulo 1 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, mis amados, como siempre habéis sido obedientes, procurad ahora, no solo como cuando yo estaba presente o entre vosotros, sino mucho más ahora que estoy lejos, lograr vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer o el cumplir, para que le agradéis. Alabado sea el nombre del Señor. Ayer leímos, el que comenzó esta obra la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Y aquí leemos, porque Dios es quien obra en vosotros ambas, tanto el querer como el hacer o el cumplir. Él ha obrado en nosotros el querer. Sin Él no habríamos podido querer. Solo hemos podido querer porque Él quiso. Nadie puede venir a Él si no el Padre le atrae primero. Y a todos los que vienen a mí mismo, no los rechazaré. Él nos toma de la mano, nos acoge. Aquí se nos dice, porque Dios es quien. Amén. Tú no tienes nada que ver o no puedes nada hacer por eso de que hayas sido salvado. Yo tampoco. Es la gracia y misericordia de Dios. Es elección, es amor, es gracia. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor por el amor que nos ha mostrado. Porque es Dios, no tú ni yo, porque es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Dejad que Él actúe. Y si hoy hay aquí algunos en los que aún no ha sucedido el querer, dejad que hoy suceda, que el querer divino comience en vosotros, que os rindáis al Señor, que sintáis su amor y sepáis. Ahora Él te llama ahora Él te habla, ahora Él se refiere a ti. Y luego, a todos aquellos que ya han experimentado el querer divino, podemos deciros,
basándonos en la palabra de Dios, Él también lo llevará a cabo. Él lo llevará a cabo. ¿Y cuándo? Hoy, o ya hoy, veamos más. ¿Qué más dice aquí escrito? Leo de nuevo el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, en cuantos ha podido Dios llevar a cabo la voluntad, el querer, levantad las manos, Dios os bendiga, aleluya, alabado sea Dios. En cuantos puedo ver, en cuantos les considera también la realización. En todo, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Dios siempre cumple, completa lo que Él ha comenzado. Personas pueden ser arrancados de su trabajo por la muerte, por lo que sea. Pero Dios completa la obra que ha comenzado. Aquí continuamos en el versículo 14, o última parte del versículo 13. Y la realización que obra en vosotros para que le seáis agradables. Solo lo que Dios puede obrar en nosotros le es agradable ante Él. Solo eso. Todas nuestras propias obras son como lo que Caín ofreció como sacrificio en el altar. Solo lo que Dios puede obrar en nosotros es agradable frente a Él. En el versículo 14 dice, haced todo sin quejaros, sin murmurar y ni objeciones, sin duda, para que seáis irreprensibles y sinceros y puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y corrupta y tergiversada, entre la cual brilláis como estrellas luminares en el mundo. El mundo está perverso, eso no podemos cambiarlo. Lo importante es que los hijos de Dios no se dejen pervertir, no sigan enseñanzas pervertidas, sino que se fortalezcan en la palabra y se fundamenten en la verdad. Cuanto más tiempo pase, más sucederán ambas cosas, la apostasía por un lado y el retorno y la restitución por el otro lado. Y la distancia será cada vez más grande hasta el día de Jesucristo. Y escuchad lo que Pablo dice aquí en el versículo 16 en este contexto. Manteneos firmes de la palabra de vida para mi gloria en el día de Cristo, porque entonces no habré corrido en vano ni trabajado en vano. Que eso también se aplique aquí entre nosotros, que todos nos aferremos de la palabra de vida. Fíjense, no es una palabra de muerte, sino una palabra de vida para la vida. Y Pablo escribe, somos aroma de vida para la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Todos los que fueron destinados por Dios a la vida eterna se convirtieron en creyentes, como podemos leerlo en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Así era en aquel entonces, así es hoy. Todos los que fueron destinados a la vida eterna se convirtieron en creyentes cuando escucharon la palabra del Señor. Que hoy sea igual entre nosotros, para la gloria del día de Jesucristo. El día de Jesucristo se diferencia del día del Señor en que el día de Jesucristo es el día de su regreso para llevar a la novia al hogar como novio. Y el día del Señor arderá como un horno. El día del Señor es un día terrible, un día de juicio. Esperamos el día grande y glorioso, el día de Jesucristo. Y algunos se sorprenderán cuando encuentren en el primer sermón de Pedro una desviación en el Nuevo Testamento con respecto al texto del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios lo ha hecho así a propósito. Todos podéis leerlo en el Antiguo Testamento. Ahora os lo leo rápidamente, si Dios quiere, como último pasaje del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes de que llegue el día del Señor. Y escuchad lo que dice aquí. El grande y glorioso. Podéis leer todos los demás pasajes bíblicos. Siempre dice el grande y terrible o el grande y espantoso día del Señor. Os lo leo de Malaquías, capítulo 3, los dos últimos versículos. En todas partes del Antiguo Testamento se dice siempre lo mismo. Malaquías 3, versículo 23. Sabed bien que yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Otras traducciones dicen el día terrible, sí, terrible del Señor. Pedro dice el glorioso. ¿Por qué? Habrá una división, como ya dijo el profeta Isaías en otro lugar. Ambas cosas vendrán, la mañana y también la noche. Ambas cosas vendrán casi al mismo tiempo. El día de Jesucristo, el día glorioso, el día de nuestra glorificación, el día en que veremos al novio de nuestras almas. Un día glorioso. Pero entonces llegará el día terrible del Señor y vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Qué hermoso es que el Espíritu de Dios haya revelado todas esas cosas de una manera tan gloriosa y al principio del Nuevo Testamento, para que ahora, al final del nuevo pacto, podamos verlas y reconocerlas claramente en la palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor por su palabra gloriosa y eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si esta palabra de Dios permanece en ti como la semilla divina, entonces permanecerás con la palabra de Dios, que es eterna por toda la eternidad, porque nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios por medio de la redención a través de la sangre del Cordero de Dios en el Gólgota. Hemos recibido la reconciliación y el perdón. Hemos recibido en nosotros una vida nueva, eterna y divina a través de la fe en Jesucristo. Porque lo hemos recibido, le hemos recibido a Él, y Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Si le tienes a Él, entonces tienes al Dios verdadero. Solo hay un Dios, que es el Dios verdadero, y entonces tienes la vida eterna. Solo hay una vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Al que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hijos de Dios, hermanos y hermanas, regocijémonos, porque el que comenzó también completará. El que dio la voluntad, el querer, Él también concede la realización. El que comenzó completará, concluirá, y el final será glorioso. Alabado sea el nombre del Señor, de nuestro Dios, ahora y por los siglos de los siglos, en la eternidad. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias juntos al Señor. Inclinemos las cabezas para la oración. Padre Celestial, Dios de toda misericordia y de todo consuelo, Dios de la misericordia, Dios del amor, te has revelado a nosotros en Jesucristo. Nos has reconciliado contigo mismo, nos has confiado el mensaje de la reconciliación, el Evangelio de Jesucristo, el crucificado. Y nosotros podemos anunciarlo y ser testigos de que aún es tiempo de gracia, que aún se llama a personas, a la gente. Señor, te doy gracias de todo corazón por haber obrado ahora la voluntad divina en muchos corazones.
Oh Dios, tan cierto como que tú has puesto la voluntad, el querer, tan cierto es que tú harás el progreso y concederás la consumación por tu gracia, porque nadie puede venir a acudir a ti a menos que sea atraído por ti. Ahora venimos juntos a ti con todos los que han levantado sus manos y te damos gloria de todo corazón. Aún salvas, aún te revelas, aún atraes. Gracias, amado Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Tu palabra no vuelve vacío ni sin efecto, sino que cumple aquello para lo cual la has enviado. Alabado y bienaventurado seas tú. Te doy gracias por mis hermanos y por mis hermanas que han tomado sus decisiones para ti, los que sintieron que tú has puesto en ellos y en ellas el deseo y lo has obrado por medio de tu Espíritu. Que ellos sepan y todos nosotros que tú concederás la realización por tu gracia, si tú completarás tu obra en los tuyos para el día de tu regreso, para el día glorioso, para el glorioso día de Jesucristo, nuestro Señor. Oh esposo de nuestra alma, Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos y te damos gracias por tu maravillosa, gloriosa presencia. Te alabamos, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que vendrás. Alabado y bendito seas tú por los siglos de los siglos. Que tu nombre, el nombre de Jesucristo, sea alabado y glorificado. Señor, revela el poder del nombre de Jesús, el poder de la palabra, de la sangre y del Espíritu de Dios en medio de tu asamblea, tu congregación e iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias por hacerlo. Ya has comenzado, alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Aleluya. Y todo el pueblo diga, aleluya. Todos digan, alabado sea Dios. Gloria, honra sea al Señor. Aleluya. 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 Alabanza sea a Dios el Señor. Sentimos la presencia del Dios omnipotente entre nosotros. El Señor está cerca de todos aquellos los que se han humillado en su presencia, que tienen el corazón contrito y quebrantado y el espíritu humilde. Él está cerca de ellos para revelarse, para salvar, para sanar, para liberar y dar paz y alegría en el Espíritu Santo. Aleluya. Alabado y bendito y alabado, glorificado sea el Señor, nuestro Dios, ahora y por siempre. Amén.